Bueno, y hasta ahora vamos a retomar el contacto con Felipe Leiva porque se están desarrollando precisamente las diligencias de los fiscales encabezados por el fiscal Carlos Gajardo en las oficinas de Soquimich, de SQM. Ahí precisamente se encuentra Felipe Leiva. Felipe, ¿siguen los fiscales dentro de las oficinas? Buenas tardes. Sí, Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siguen acá los fiscales, pero ya habrían terminado las diligencias del registro del material contable que pretende tener en sus manos el Ministerio Público. Recordemos que solamente tenían el material contable parcial que le había entregado SQM al Servicio de Impuestos Internos, y este último le entregó la semana pasada esos antecedentes de la contabilidad electrónica. No habían boletas, no habían facturas, tampoco contratos, y obviamente es parte del material que durante esta jornada, a las 5:18 de la tarde, los tres fiscales del equipo de Sabas Chaguán, hablamos de Emiliano Arias, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, llegaron hasta las oficinas de SQM aquí en la calle de los Militares para obviamente entrar a las oficinas, específicamente al segundo piso de la empresa, y ver el material contable, registrado obviamente y acompañados de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, para obviamente tener en sus manos esa información que hasta el momento les esquiva al Ministerio Público y que también les permitiría seguir indagando los eventuales aportes irregulares a campañas políticas por parte de Soquimich, y también el método, las presuntas boletas ideológicamente falsas. Recordemos que por ahora hay dos acciones legales que interpuso el Servicio de Impuestos Internos: una querella contra SQM, algunos de sus máximos directivos, también una denuncia por delito tributario, esto es por el uso malicioso de boletas ideológicamente falsas, y también algunos contribuyentes obviamente que están relacionados a ese tipo de operaciones. Una investigación que obviamente ha tomado mucho más fuerza, Matilde, durante las últimas semanas, sobre todo a nivel de opinión pública, porque dentro de los años contables electorales, es decir, el año 2009 y 2013, habrían aportes irregulares a campañas políticas de todos los sectores, y es por eso que obviamente se le hace necesario tener este material contable al Ministerio Público para seguir indagando los delitos que se están investigando, por ejemplo, delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos, cohecho y apropiación indebida. Todo esto, obviamente, un día después de que el Tribunal Constitucional, en específico la segunda sala de aquel tribunal, y en forma unánime haya declarado inadmisible este recurso presentado por el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese, que impedía las medidas intrusivas, es decir, los allanamientos, también las incautaciones de información por parte del Ministerio Público en relación a la empresa Soquimich, algo que se concreta hoy día. La primera incautación, si pueden recordar ustedes, fue el 16 de enero, cuando el fiscal José Antonio Villalobos, llegó hasta las oficinas de Soquimich para revisar el material respecto a julio del año 2009, justamente donde estaba esta boleta por 7,5 millones perteneciente a María Carolina de la Cerda, ligada con el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva en Capitán Llaver. Todo esto vinculado al caso Penta, y justamente esa boleta de Soquimich abre la inquietud del Ministerio Público para seguir investigando los otros años que estaban siendo indagados, es decir, del año 2009 al 2014. Es precisamente ese tipo de información contable la que no fue entregada por Soquimich en una primera instancia al Servicio de Impuestos Internos, es lo que quiere conseguir durante esta jornada tanto los fiscales, obviamente del equipo de Sabas Chaguán, como también la Brigada de Delitos Económicos, que ha llegado junto a ellos hasta las dependencias de las oficinas de Soquimich. ¿Qué se puede encontrar y qué es lo que quiere el Ministerio Público? Los libros contables, también su respaldo, el libro diario, el libro mayor donde está la contabilidad, y también parte de la información que nos fue entregada a Matilde, como lo decíamos, las boletas, las facturas y también los contratos. En pocos minutos más van a salir los fiscales, vamos a ver si hay alguna reacción por parte de ellos respecto a esta diligencia que se concreta una semana después de que la lista Soquimich respecto a este tipo de medidas había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Perfecto, Felipe. Bueno, una semana en la que además se despierta mucha suspicacia respecto a lo que podría haber pasado con lo que se van a encontrar, con lo que es posible allanar desde las oficinas de SQM. Lo que yo te quiero preguntar es, en estas 2 horas, ¿cuánto demora un procedimiento como este? ¿Qué es lo que hacen? ¿Con quién conversan? ¿En qué consiste en una empresa como SQM un allanamiento por parte de 3 fiscales?
Sobre todo el Departamento de Contabilidad, el que tiene que dar respuestas sobre los antecedentes que se manejan por parte de la empresa, lo que yo te mencionaba, por ejemplo, las boletas de honorarios, las facturas, también los contratos que tienen la sociedad en su conjunto, y justamente uno de los puntos que quiere investigar el Ministerio Público, todos los antecedentes desde el año 2009 hasta el año 2014. Lo que se ha hecho durante esta jornada básicamente es ver el Departamento de Contabilidad, tener acceso a los computadores donde se dejan registro todo este tipo de operaciones por parte de una empresa tan grande como lo es Sokimich y que obviamente está involucrada en esta investigación por eventuales delitos tributarios, también cohecho y apropiación indebida. Seguramente la labor también del peritaje que hace la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones es bastante importante. Lo hablábamos en el despacho anterior, Matilde. ¿Qué habrá pasado en estas 2 semanas? O sea, en esta última semana donde estaba suspendida la lista Sokimich por parte de la empresa y esta duda que se generó con esta fotografía del diario El Mercurio donde aparecen algunos computadores sacados desde estas dependencias por personas que supuestamente hablaban de un soporte técnico a esos computadores. Si es que se elimina información, eso también podría ser uso y facultad de la propia Brigada de Delitos Económicos y el peritaje que se le pueden hacer tanto a los computadores como a la contabilidad electrónica para ver qué se ha sacado por parte de la empresa o si finalmente ha quedado todo igual. Eso es una cosa bastante fundamental porque si que se sacó algún dato de contabilidad, probablemente por la tecnología que ocupa la Policía de Investigaciones podría quedar registrado y si no es el caso, claramente va a estar dentro de los datos que puedan desaparecer, por ejemplo, de la contabilidad y que no estén obviamente vinculados, por ejemplo, la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos, que sí tenía atribuciones para obviamente verificar los datos contables, sobre todo en el aspecto de los delitos tributarios que se pueden perseguir por parte del organismo regulador, así como también los delitos que investiga el fiscal nacional Sabas Chaguán y su equipo de 3 fiscales que está hasta esta hora en las dependencias de Sokimich. Lo que hemos sabido es que ya terminó y finalizó esta diligencia, estarían haciendo los últimos arreglos obviamente para irse con la información contable desde acá, probablemente hasta la Fiscalía Nacional o a la misma Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, pero obviamente dentro de ese contexto de información a los cuales vinieron a buscar el Ministerio Público está ese material contable que había sido esquivo y que no había sido entregado en su totalidad, esa vez cuando Sokimich hace entrega, pero al Servicio de Impuestos Internos, de aquella información contable parcial y electrónica, sin contratos, sin boletas y sin facturas a disposición del organismo regulador y que tampoco fue parte de lo que se encontró en el traspaso de información tanto del Servicio de Impuestos Internos hacia la Fiscalía Nacional. Mati. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por este completo informe y nos quedamos a la espera entonces de la salida de los fiscales encabezados por el fiscal Carlos Gajardo para saber si efectivamente han podido tener acceso a toda la información que iban a buscar y si hacen efectivamente alguna declaración o no. Muchísimas gracias, Felipe, seguimos en línea contigo. Buenas tardes.